Tenemos un programa especial de 2 entregas con la escritora colombiana Alba Lucía Ángel. Comenzó su carrera literaria como crítica de arte y ha escrito novelas, cuentos, teatro, ensayo y poesía, así como numerosos artículos para periódicos y revistas. En la pasada Feria del Libro fue relanzada su famosa novela Estaba la pájara pinta. No se pierda el próximo lunes de la segunda parte de esta entrevista. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Noches. Este es uno de los programas más caros para mí, más delicados y especiales, dado que tengo como entrevistada a la mujer con la que yo creo que más se puede conversar de los temas que verdaderamente importan y no de los temas que no importan. De tal manera que para hacer televisión es difícil porque puede parecer un poco trascendental. Y sin embargo, de esa trascendencia está hecho lo mejor del mundo. Y Alba Lucía lo escogió como destino, y escogió un destino trascendente. Y en ese destino trascendente ha sido muchas personas, pero básicamente 2. Ha sido una cantante extraordinaria, una gran solista en el mundo entero. Pero ha sido una escritora a la manera occidental, que entrega un libro cada determinado número de años, que comenzó temprano su vida literaria y en ambas vidas ha tenido todas las satisfacciones que se pueden tener. Sin embargo, hay una manera de trenzar las dos cosas que ha sido, hacer una trencita con esas 2 Alba Lucías para que nos quede una sola. Entonces, Alba Lucía está... Las entrevistas tienen una maldición, que es que lo mejor se dice antes de la entrevista, ¿verdad? Entonces siempre queda como, ¿podrías decir, por favor, lo que ya dijiste? No, pero hablando en serio, mira, hay una cosa de tu etapa de cantante, de mujer solitaria, y es difícil te lo digo sinceramente, para la gente joven y para la gente más fresca de edad, poder comprender una elección severa y rigurosa como la tuya con respecto a un mundo de soledad, de aislamiento, casi como una forma de vivir de forma anacoreta. Y entonces yo te rogaría que nos ayudaras contándonos de la manera más fluida, más narrativamente posible, en qué momento se te hizo un chip especial, un clic en la cabeza y decidiste que no, que los bosques de Suecia podrían ser un destino más bueno o no, o igual de bueno que cualquier otro lugar, pero te fuiste para allá. En Colombia eso hizo leyenda, aunque no lo creas, tú y yo tenemos más o menos la misma edad, entonces yo te seguía los pasos y nos habíamos conocido en la carretera central del norte, contra toda lógica, unos 2 o 3 días antes de que te fueras para Europa. Entonces cuéntanos de esa decisión, de ese pequeño clic que tuviste en la memoria, en la conciencia, en el espíritu, en el Atman. Entonces, por favor. Gracias, Manuel. Esa conciencia nació muy temprano. Cuando escribí La pájara pinta, yo ya tenía esa angustia existencial que ahora tienen los niños a los 15 y a mí me dio como a los 15 también. Generalmente era a los 21. Empecé a escribir muy temprano, a los 20 años, y Álvaro Cepeda Zamudio, que me leyó unos poemas, me dijo, Eche, pero si tú no eres poeta, ¿para qué estás haciendo eso? Y yo resolví hacerle caso a Álvaro y rompí esas cosas. Sin embargo, él me regala y me dice, léete esta cosa que escribí, y era su primera novela, la única, La Casa Grande. Y eso es en Barranquilla, cuando yo ya tengo 22 años, hay un trueque que estoy haciendo con la vida porque se me ha suicidado muchísima gente. De mis amigos se han resuelto ir en angustia existencial no resuelta y evidentemente un periodo difícil de la historia. Álvaro me sostiene mucho. Yo estoy en un periodo de duelo enorme en que decido o que paso el mar porque estoy en el Caribe y me digo todos los días, yo voy a pasar al otro lado de este océano. Es lo único que tengo en mi cabeza. Tengo 23 años, había salido de los Andes
Y Álvaro me sostenía, me hablaba por las noches después de que salía de su trabajo, y con un personaje como Álvaro Cepeda, ¿quién no iba a poder sobreaguar? O sea, a él le parecía exactamente igual a mí la visión del mundo que Álvaro tenía. Eso me sostuvo y un día resolví irme. Estaba trabajando en Barranquilla, en todo lo que pudiese. Mi tío me sostenía mientras tanto y yo trabajaba en aerolíneas peruanas para comprarme un pasaje para cualquier parte. Acumulando millas. No daban figura de millas. Entonces, ese fue el periodo más grande, más impulsivo, más determinante y determinativo. Me mandaba mi tío, unas amigas, en el fin de semana para que me acompañaran y yo las sacaba de mi casa. Esto es en el borde del mar en Barranquilla. Finalmente, ¿En Puerto Salgar? No, en Puerto Colombia. En Puerto Colombia propiamente, ¿no? Totalmente. Sí. Allí Álvaro me iba poniendo estas alas, me las iba volviendo a sacar. Yo estaba inmersa en la aventura de la muerte y se había ido un ser que en mi vida era constituida como la base, la piedra fundamental de lo que yo llamaría entonces el amor, que nunca volví a construir en esa forma jamás. Cuando uno conoce el amor real en mí, no sé si en esta pareja, pero para mí fue el amor verdaderamente total. Se decide ir y yo no volví a fundar jamás en mi existencia un amor parecido. Eso se llama el amor total, el amor absoluto. Después conocí toda la gente posible y nunca encontré eso. Total, fue una rotura bastante grande. Y sin pedirle a nadie, llego a Pereira a recoger mis cosas y le digo a mi padre, me voy. ¿Para dónde? Para Europa. Él decía que la patria potestad era hasta que yo tuviera nietos. Y yo me le reí y le dije, ¿sabes qué no? Me voy. Es que yo no te puedo ayudar, qué pena. Y le dije, no importa. Yo tengo con qué. Una guitarra que compré por 100 pesos en una prendería de Pereira. Nunca aprendí a tocar guitarra. Lo que pasa es que yo nací cantando. Mi madre decía que a los 6 meses me descubrió tarareando, o a los 7 meses, la misma tonada con la canción que ella me arrullaba, y se asustó. Claro. Yo repetía. Entonces sé que nací cantando. La gente, con tal de que yo cantara, le parecía magnífico. Yo era cantante. Cántanos una ranchera. Cántanos. Y yo entendí que mi futuro inmediato sería con una guitarra que no sabía tocar, pero que aprendí 4 notas, y que yo me iba al mundo con esa guitarra segura de mí misma. Me lleva Alejandro Obregón a Cartagena, nadie me despide y Álvaro no quiere, entonces me lleva Alejandro y saca un sobrecito y me dice, Alba, le ganaste a Europa. ¿En qué, maestro? Le ganaste, le hice una apuesta contra Europa y ganaste tú. Y ese sobre me lo meto en el bolsillo. Y en el mar, cuando estás en el trópico, está fantástico, pero esa es una chaqueta gruesa. Empieza el trópico a cambiar, entramos ya en la zona de Capricornio y me da un frío y me pongo la chaqueta por primera vez. Meto la mano, está el sobre de Alejandro Obregón y eran $350. En la época era mucho. Mucha plata. Mucha plata. Yo llegaba para vivir 6 meses en Europa con los 350. Claro que sí. Claro. Me bajo del barco y hay alguien que me está buscando. Mi vida es así. Todo lo imposible y lo alucinante me ha sucedido porque tengo una sincronía absoluta. Claro. Entonces llego y alguien dice... Para ti no hay coincidencias. No, como decía Borges, todo encuentro al azar es una cita. Sí, claro. Entonces alguien me busca y es un hombre que se llama catalán y me dice, Juan Tomás de Salas me escribió, era entonces cartas, y me dice que no te deje seguir de aquí. Tú te fugaste de Colombia, lo dejaste tirado, una cosa así, y Juan Tomás me dice, era Juan Salas entonces, después fue el director de Cambio 16, claro que sí. Un hombre perseguido por el franquismo, y ese era Juan, entonces seguía siendo Juan Salas. Que Juan me manda a que te ataje. ¿Ya me ataje? Sí, ven a Barcelona. Yo no tenía pasaje para Barcelona, yo iba para Italia. Y le digo al capitán, ¿cuánto tiempo me puedo quedar? Y dice 6 meses, bajé una cosa grande que se llamaba La Ballena, mi única maleta, blanca, que siempre Álvaro Mutis en Barcelona me decía, mija, cada vez que yo vengo a Barcelona usted se cambia y yo le tengo que mover la ballena. Sí, porque usted es grande, maestro. Sí, claro. Bajan la ballena, bajan todo y me quedo 6 meses en España, sin conocer a nadie, voy conociendo gente, empiezo a producir, empiezo a cantar en la calle.
siempre en castellano y siempre canciones de protesta. Yo no canté incluso vallenatos que me fascinaban, pero cantaba Biglietti, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, esos grandes seres que nos dijeron gracias a la vida que me ha dado tanto. Eso es lo que cantaba yo. A mí la gente me dijo que cantaba tangos y rancheras. Yo cantando Tita Merelo, tal vez, en mi época de adolescente. Encuentro en Madrid una gente especial. Con ese corazoncito lleno de rebeldía, ¿no? Lleno. Qué cosa tan bonita, ¿eh? Eso era el motor de mi existencia. A mí nadie me puso un motor más grande que la rebelión. Sí, claro. Había momentos en que me decía alguien de mi gran familia, si usted no cabe en este pueblo donde cupo toda la familia, se puede ir. Y dije, pues sí. A mí alguien también me dijo, usted es obscena y pornográfica, quítese el apellido que nos está perjudicando. Le dije, no. Le dije a mi padre, yo quitarme el ángel jamás. Porque es quitarse el ángel. Es quitarme el ángel. Yo soy el alba de la luz del ángel en la tierra de María. Claro que sí. Ese nombre me lo puso una tía paterna que no tenía hijos, estaba muy joven y dijo, si no la ponen así, no digo. Entonces yo asumí el ángel de la luz del alba. Después Mariulanda en vasco. Y me voy y sigo la aventura, me encuentro un personaje muy especial, ese personaje era Pablo Runyan, panameño en Madrid, un gran pintor. Conocí a Anaïs Nin, conocí a Carlos Saura, a Geraldine Chaplin, y ahí yo cenaba donde Pablo, que me adoptó, con Geraldine Chaplin y Carlos Saura, y ahí empieza ese momentum donde yo entro a conocer gente muy especial, muy hermosa. Toda la gran intelectualidad en la época de Franco, que era muy liberal, empiezan a llegar a casa de Pablo Runyan. Yo nunca tuve escuela de nada, en ningún sentido, miraba cosas por la nube. Alberto Baeza Flores me hizo escribir, yo escribí Los girasoles en invierno, Mi aventura en París, una cantante de guitarra en unos bares. Jorge Salamea llega en esas épocas con Marta Traba. Marta se queda en mi casa. Jorge es un hombre que entró a Francia totalmente libre y cuando fue a salir, fue a Rusia y volvió y lo metieron a la cárcel. O sea, entró a Francia, perfecto, y cuando volvió alguien miró unos papeles y dijeron que era comunista y Luis Caballero y yo lo tuvimos que sacar. Al día siguiente lo deportaron. Jorge se había ganado el premio Lenin, claro. El premio Lenin. De la paz. Sí. Jorge se había ganado el premio Lenin, cosa que en Colombia creo que todavía no se anota, con la dignidad y con toda la potencia que un hombre como Jorge Salamea nos dejó. Y entonces tenía una platica que nunca tuvo y se derritió con Marta y yo en París. Íbamos a comer regio. No, era una belleza. Hablábamos mucho y me dijo, no me gustó mucho esa primera novelita, eran pocas páginas. Si escribes como hablas, vas a ser una gran escritora. Twice Alice, Alice Twice Over. Exacto, se oye mucho más sonoro, ¿verdad? Gregory Rabassa lo bautiza. ¿Lo tradujo cómo? No lo pudo traducir porque le dijeron que el libro le interesaba. Caramba. Pero yo me lo encontré luego y él sí escribió una carta diciendo que ese libro le gustaba muchísimo, pero no pasó nada. Y me lo encontré 20 años después a Gregory Rabassa, el traductor de García Márquez. Bonito. Y me dice Gregory Rabassa. Porque las dos Alicias son Alicia en Las Maravillas y Alicia en el espejo. En el espejo. Y Alicia tú. Y Alicia yo. ¿Ves? Entonces es muy bonito. Y en inglés sí se oye lindísimo. Alice Twice Over, sí, porque claro, esa traducción es muy bonita. Claro. Alice Twice Over no la podía influir. Y me dice Gregory Rabassa, 25 años después, la primera frase de Dos veces Alicia. En un evento en Nueva York que yo llego, mi amiga manejaba eso, una boliviana, un personaje, y me dice, mira, te presento, y él no alcancé a decirle mi nombre, cuando dijo, las barcas en el lago. Y dije, ¿y usted quién es? Hijo Gregory Rabassa. ¿Qué pasó con sus libros, Alba Lucía? Me quedé esperándolos. Dije, he escrito 30. Entonces, bueno, ese encuentro con Gregory Rabassa, Dos veces Alicia, lo cataloga la crítica literaria y las profesoras de la academia como uno de los libros más experimentales que entonces empieza a llamar Nadie lo duda. postmodernismo.
quisiera centrarme un poco bueno, la pájara en la pinta pájara viene pinta ahora. por razones históricas, por lo que decíamos off the record, todo lo relacionado con tu mamá, con la doméstica, que se vuelve esa voz tan importante, con la obsesión por el aseo, por la higiene de estas familias risaraldenses, pereiranas, el papel que cumple el detergente. Como una plata. ¿Cómo eras tú de fina para sentir todo eso que en ese momento no se sentía? ¿Sí me doy a entender? Sí. Estaba tan hundido en la vida de los seres que la gente no sabía que eso era, digamos, parte de la gruesa alienación que nos había tocado en nuestra pequeña cordillera central cafetera, ¿sí? Esa parte me parece que vas a pasar con eso muy fuertemente, ya desde una crítica literaria que también sea incisiva con lo histórico, ¿verdad? Porque eso lo histórico tampoco es que lo podamos despachar así, con un gesto de la mano derecha, ¿comprendes? No, nunca. Hable de eso, por favor. Pasaba una muerte, otra. Me quieren robar un cochecito que acabo de comprar gracias a mi tío, que le vende un anillo que no vale nada, pero él me devuelve la plata y compro un coche inglés, un Mini, y me lo están robando en Madrid y no me lo dejo robar. En un parqueadero solitario, y no dejo que ese muchacho joven ya está manejando y no me lo dejé robar. Entonces pasaron sus compañeros que ya se habían robado, me agarraron por mi bolso, me arrastraron a gran velocidad y me tiraron contra los adoquines de Madrid. Entonces, ese fue tu golpe, ¿no? Ese fue un gran golpe en la cabeza, la columna vertebral torcida, y entré en la muerte. Claro. Allí me tuve que ir a Barcelona, me ve el Gabo, me ve mucha gente, yo era un monstruo de todo lo que me desfiguraron, y entré en una muerte definitiva porque el médico en Barcelona me desahucia. Y me vine a morir a Colombia. Llamé a mi padre, le dije que me invitara y le pedí dinero para ir a un especialista. Y hay un milagro bastante poderoso en mi vida, del que la gente se burló siempre, que es un ser invisible, que hoy es muy normal. En la nueva era ya se puede producir efectos y verdades sobre eso. Me dice mi hermana, existe un médico invisible que se llama José Gregorio Hernández. Dije, el invisible me sirve, los visibles no. Y yo ya estoy hace rato estudiando temas metafísicos. Y fue una historia muy bella. Fue 9 meses, yo sentí todo lo que me hicieron en operaciones. La gente no siente nada porque está en la 4ª dimensión. Yo estaba en una dimensión que se me dijo, tú no crees en nada, nunca has creído en nada. Y ahora te probamos. Sentía los dolores terribles de operaciones en la cabeza, en la columna. Y me fueron convirtiendo en un ser que creía, yo no necesitaba la invisibilidad. No era Rebeca, que veía a estos médicos invisibles, pues mi estructura era diferente. De ahí sale esa muerte con el milagro, con la potencialidad de esa existencia en que siempre he creído, que no tiene que ser evidentemente este Señor magnífico que nos pintan en las religiones. Yo ya estaba ahí, creyendo más allá. Por eso digo que soy galáctica, porque entré verdaderamente a un universo donde el conocimiento era autónomo, donde era más allá de la mente, como claro, diría Sri Aurobindo, el gran filósofo hindú del siglo XX, en la época de Gandhi, digamos, para situarlo, el supramental. Ahí empieza mi gran aventura interna, la muerte la veo, yo me voy, porque estoy en esa clínica de Madrid, y me voy y veo un túnel y veo 3 seres que me están esperando. Hay una mujer que dice, yo le ayudo, y 2 hombres que dicen, está destruida. Y ella dice, pero 33 años, un cuerpo así lo vamos a perder. Me fui, vi quién era, de dónde venía y para dónde tenía que ir. Lo vi, en un koan, inmediato. Le dije a una amiga que me cuidaba, porque me llevó a esa clínica, era personal de su primo, y le dije, anota esto porque estoy viendo a esta gente. ¿Estás alucinando? Y le dije, estoy alucinando. Pero si paso de esta, cuéntalo, porque veo una mujer. Esa mujer y ese hombre lo vi 25 años después, en Asís, en un libro. Alguien me dijo, este no es mi gurú, lo puedes leer tú. Y era la mujer que yo había visto, el hombre que yo había visto, y se llamaba Sri Aurobindo de la Madre. Claro, claro que sí. Vengo a morirme a Colombia, y son 25 años de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y me entro al periódico El Tiempo sin ninguna credencial, como siempre,
y Enrique Santos, que es uno de mis compañeros de universidad, está gerenciando, creo yo entonces, y me dejan entrar a los archivos del Tiempo como si nada, y llevé una maleta llena de periódicos. Yo me fui con un equipaje que eran periódicos, no existía más nada, eran papeles y papeles. Me encontré en las calles con Plinio Mendoza y me dijo, yo estaba en el Monte Blanco allí y vi a mi papá, que venía con el doctor Gaitán. Del brazo. Del brazo. Y con Jorge Padilla del otro lado. El doctor Eliseo Cruz. Sí, el médico Pedro Eliseo. Y lo vi matar. Yo vi cuando el hombre disparó. Eso es Plinio. Sí. Eso fue la joya grande de mi existencia. Y en Pereira yo me fui yendo. Y esa parte es muy bonita y muy interesante. ¿Cómo hiciste la carpintería? La carpintería. Porque eso nuestros oyentes lo van a apreciar mucho. Bueno, la carpintería es autónoma, completa. Yo ya he escrito 2 novelas, ya he tenido una poesía. Yo ya sé manejar un lenguaje y me acuerdo mucho que dice Jorge, si hablas, que vas a escribir claro, como hablas. Claro. Y empiezo a utilizar ese lenguaje de entrada y sale. Te voy a decir que antes de esa muerte yo empecé La pájara pinta. Ajá. Yo ya tenía esa y 60 páginas las destruí, pero quedaron las páginas del comienzo. Cuando regresé de la muerte dije, hay que escribir esta novela y no me puedo morir, y definitivamente dije, yo no me voy a morir antes de escribir esta novela. Y la carpintería era un fluido, como ves, soy un fluido, sí. hablando. Conversacional. Conversacional. Sí, sin duda, esa es la parte más interesante. Y no tenía nada que ver con programas que yo ya admiraba, porque mi gran escritor en el fondo, entonces, ya era Mario Vargas Llosa. A mí me alucinó La ciudad de los perros, evidentemente, la estructura de la casa verde. El montaje. Y el montaje de la casa verde. Yo leí apenas La ciudad de los perros y luego verdaderamente Mario me dijo muchísimo, como estructura, como valentía, como montaje. Yo ya había empezado a hacer cine en Roma y traía todo un imaginario absolutamente independiente de cualquier cosa que pudieran decir los críticos. Lo más doloroso fue que me ponía a mirar las paredes con todos los episodios, sobre todo lo que más me impactó es mi época de adolescente, la matanza ordenada por Rojas Pinilla a los estudiantes en la avenida de Chile, enfrente de la Porcíncula, sentados en sus libros. Y empecé a hacer una catarsis colectiva, una catarsis interna y externa. Me producía llanto por la mañana, leer todas estas historias colectivas que para mí hasta entonces nadie había escrito, de mi generación, una novela así, un cuentos, no, realmente. Me comprometí conmigo misma y me comprometí a no morirme, porque la cabeza no me daba.